En la vida de las personas hay fechas que son simbólicas, son como anclajes, puntos de referencia a lo largo de nuestras vidas. Una de ellas son los cumpleaños. Solemos recordar los cumpleaños recientes y también solemos recordar los cumpleaños pasados, por ejemplo los de la escuela primaria. Era toda una negociación que arrancaba al comienzo del año escolar. Negociación con nuestros compañeros. Si no cambias esta figurita, no te invito. Negociación con nuestros padres. Yo quiero hacerlo en casa. No, nene, está el pelotero, está la plaza. ¿Por qué la casa, que la destruyen toda? Negociaciones con nosotros mismos. Chocotorta o bizcochuelo de dulce de leche. Bueno, esto no es para todos. Yo soy del 4 de enero, así que los que saben que son de enero, nunca una fiestita con amigos. Todo el mundo de vacaciones. Encima, hermano mayor de 4, un cumpleaños para Navidad, cumpleaños Reyes y a otra cosa mariposa. La cuestión es que por añoranza, por deseo, recordamos esos cumpleaños pasados, pero pocas veces pensamos en el cumpleaños del futuro. ¿Acaso ustedes pensaron cómo celebrar su cumpleaños número 45? Suena lejos, ¿verdad? Miren, en un ecosistema como el nuestro, donde hay ciertas cuestiones de saneamiento, de seguridad, de acceso a la salud, de cada 4 personas que llegan a 80 años, 3 van a llegar a 85, 2 van a llegar a los 90 y una de ellas va a celebrar su cumpleaños número 95. Una persona que hoy cumple 70 años apenas tiene entre el 2 y el 4% de chances de morir ese mismo año, cuando hace 50 años atrás era por arriba del 40%. ¿Qué nos pasa a los que venimos un poquito más por detrás? Los que estamos alrededor de los 50 años tenemos el 50% de chances de celebrar ese cumpleaños número 95. Y por ejemplo mi hijo, que es un millennial, que anda por ahí, él probablemente llegue a celebrar su cumpleaños número 100. ¿Qué me cuentan? Para algunos les suena muy lejano, ¿verdad? Y ustedes dirán, miren, hablar de la longevidad no es algo nuevo. Ya cuando Cicerón, casi 50 años antes de Cristo, escribió de senectitud, fue un pionero, no solo porque habló de longevidad, sino porque además le dio el protagonismo a Marco Catón, que en ese momento en la obra tenía 85 años, un adelantado. Sin embargo, hoy lo que estamos viviendo es diferente. Hoy estamos viviendo lo que a mí me gusta llamar nueva longevidad. Una visión optimista, una visión amable, una visión 360 de todos esos años que el desarrollo nos regaló. Miren, no solo hay hoy más personas mayores. Hoy en Argentina, para que ustedes se den una idea, el 12% de las personas de nuestro país tiene más de 65 años. El 16% tiene más de 60. Aquí, Mar del Plata. Mar del Plata es el núcleo urbano con mayor grado de envejecimiento poblacional. 26% de los habitantes de Mar del Plata tienen más de 60 años. ¿Qué me cuentan? No solo cada vez hay más personas mayores, sino que cada vez vivimos más. Hoy el pico de la expectativa de vida está en Japón. En las mujeres 87, 88 años, los hombres un poquito por detrás. Hace 50 años atrás en México se vivía hasta los 57 años en promedio. Hoy se vive hasta los 77. Pero también se está viviendo con nuevos roles. En Argentina aquí son más de 6,5 millones de votos de las personas mayores. ¿Se imaginan si se organizan? ¿Qué me cuentan? Simplemente esos roles. ¿Saben qué grupo está creciendo más en Facebook? ¿Sabe quiénes son los usuarios mejores calificados en plataformas nuevas de uso como Uber, como Airbnb? Las personas mayores. Pero también esta nueva longevidad nos está enfrentando a nuevos desafíos. La diversidad. Vivir más hace que cada vez, por ejemplo, nos preocupemos más por el cuidado, las personas con deterioro cognitivo. El cuidado es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos. Pero además,
se está viviendo con más intensidad. Cada vez conocemos más personas que deciden empezar nuevos emprendimientos, realizar el viaje de su vida, retomar cuestiones que quedaron pendientes, como mi alumno Samuel. Samuel tiene más de 60 años, atiende un kiosco aquí, a 200 metros. Y él en una oportunidad me dijo, es que sabe, Diego, yo estudié medicina en La Plata y por determinadas circunstancias de la vida tuve que abandonarla. Y hoy lo tengo de estudiante en la Escuela Superior de Medicina. Y también conocemos cada vez más personas que deciden separarse del amor de su vida y otras, en cambio, que deciden enamorarse. Eso es la nueva longevidad. Está modificando, transformando la realidad en la que vivimos. ¿Saben algo? En China hay más personas mayores de 60 años que toda la población de Rusia, que son más de 142 millones de habitantes. En Estados Unidos, las personas mayores controlan el 70% de la economía doméstica. En muchas ciudades de Europa hay más bastones y más sillas de rueda que cochecitos de bebé. En Japón se venden más ropa interior absorbente que pañales de bebés. Eso es lo que está pasando. Bueno, ustedes pueden decirme, sí, claro, eso en esos países. ¿Y qué hay del nuestro? Aquí en Argentina, en promedio, entre 7 y 8 de cada 10 personas mayores son propietarias de su casa, de su terreno, del apartamento donde viven. Entre el 15 y el 18% realizan trabajo voluntario, cuidando a los nietos, yendo a un hospital a hacer compañía. Trabajo voluntario. Mucho de ello femenino, el 70%. Imaginen una huelga de estas mujeres. Un trabajo que no es remunerado, que no es reconocido, que es invisible. ¿Se convierten en redistribuidores de riqueza? Sí, sí. Porque la mayor parte de ellos ya tienen sus necesidades básicas satisfechas. Ya partieron sus hijos del hogar. Entonces así las personas mayores son además consumidores, son productores y son redistribuidores de riquezas. Porque esa persona con la pensión, que muchas veces es el único ingreso regular que tiene su hogar, distribuye a la hija o al hijo para el supermercado, al nieto para la universidad. Y de esa manera da una cierta tranquilidad a esa familia. Como les dije, están cambiando las reglas de juego. ¿Pensaron cuántos cumpleaños de 95 hay en todas esas cifras que le di? Hablar de la nueva longevidad no es simple, al contrario, es complejo. Cuando hablamos de simpleza y de complejidad, me gustaría, hay que traer como referencia a John Locke. John Locke era un médico y un filósofo. Vivió en el año 1600 en el Reino Unido y fue lo que hoy llamaríamos un disruptor, un tipo de avanzada. Tuvo el tupé de oponerse al paradigma de ese momento, que era el paradigma cartesiano. ¿Se acuerdan ese de primero pienso, luego existo? Bien. Se dicen que influyó a Rousseau, a Voltaire, a Kant, y que sus principios llegan hasta la mismísima Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por cierto, Rousseau fue el que dijo: en la juventud se aprende sobre la sabiduría y en la vejez se la disfruta. Volvamos a John Locke. John Locke decía, al contrario de los cartesianos, que la mente era como una tabla rasa, como un pizarrón vacío, y que la experiencia iba generando el conocimiento. De esa manera, y esto fue lo que lo hizo más conocido, él hablaba de las ideas simples, aquellas ideas, aquellas percepciones que nos llegaban a nosotros a partir del olfato, del gusto, de la vista, también del placer y del dolor. Y las combinó con las ideas complejas, aquellas que además de estar basadas en las ideas simples, son las que necesitan de la abstracción, la conjunción, la experiencia, pero por sobre todas las cosas, de la reflexión. Por eso es tan difícil pensar en la longevidad. Porque es abstracto, pero además porque se necesita de autorreflexión. En Chile está Humberto Maturana. Humberto Maturana es un célebre biólogo y pensador chileno que hace un tiempo atrás, en un reportaje, dijo, al contrario de lo que muchos creen, el futuro les pertenece a las personas mayores.
tiene 90 años, así que por algo lo debe decir. Lo que es interesante es que Maturana, desde su formación biologicista, dice que a través del lenguaje, de las conversaciones, se crea la experiencia. Y a través de eso nosotros nos vinculamos con la cultura, con el amor, con los sentimientos, y que sin lenguaje, sin conversar, no hay conocimiento. Y eso me parece que es apropiado porque es lo que nos está faltando a nuestra sociedad. Conversar, darle visibilidad a las personas mayores, a los viejos y a las viejas. Eso es lo que hoy nos está faltando. Aunque seguramente muchos de ustedes se piensen inmortales. Por favor, levanten la mano los que tienen menos de 30 años. Estos son todos los inmortales. Porque antes de los 30 años, que a uno le hablen de longevidad, de viejos, de viejas, de cumpleaños número 95, no existía. Pero tranquilos, todo pasa. Después de los 30 yo le aseguro que esto empieza a volverse una realidad. Yo creo que acá una reflexión, ¿no? 75 años. Con sus cómplices de banda juntan casi 300 años de vida arriba del escenario. En cada concierto corre entre 13 y 15 kilómetros. Tiene 8 nietos. ¿Le diríamos abuelito? Mick Jagger y sus amigos, y muchos otros más, lo que están haciendo es transformando la realidad. Están redefiniendo el concepto de vejez. Y para esto no hace falta ser un Rolling Stone. Efraín Watch. A Efraín lo conocí hace unos años, cuando le propuse conversar para lo que fue mi primer libro. En ese momento tenía 95 años y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Venga después de las 3 de la tarde. Digo, ¿por qué? Después de esa hora trabajo, me dice. Efraín en ese momento había competido en 4 campeonatos mundiales de atletismo. Como ven, ganó unas cuantas medallas. Lo interesante de Efraín es que empezó a correr después de los 80 años. Harriet Thompson, norteamericana, en su juventud, una concertista de piano clásico. Harriet fue la primera mujer en completar la maratón de 42 kilómetros a los 91 años, después de los 90. Harriet Thompson también comenzó a correr después de los 80. Esto es muy interesante porque uno se pregunta, ¿qué hace que estas personas sigan adelante? ¿Qué es lo que hace que pudiendo estar sentado como Mick Jagger en la playa de su isla propia, convengámoslo, está todavía dando conciertos? ¿Qué hace Efraín? ¿Por qué Harriet Thompson empezó a correr, pudiendo correr 5, 10K, ¿no? Se fue a los 42. ¿Qué hace que Samuel, pudiendo estar disfrutando de sus nietos, está trabajando y está estudiando medicina? Eso es la pasión que se siente por la vida. Y la pasión tiene un motor, que es la curiosidad, es el descubrimiento, como cuando de chicos queríamos saber qué regalos había ahí adentro de ese moño, de ese papel que venía. O cuando queríamos saber si finalmente nuestro amiguito, que invitamos por nuestros padres y que no queríamos que viniera, iba a aparecer o no. Entonces, esa curiosidad es lo interesante. Aprender, descubrir, curiosear, hace al proyecto de vida, hace a llenar de vitalidad todos esos años que el desarrollo nos regaló. Y acá es muy fácil. Algunos decidirán emprender ese viaje, algunos decidirán enamorarse, algunos decidirán contemplar la vida en algún lugar, otros decidirán irse de vacaciones con sus amigos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Lo que es interesante de todo esto es que tenemos que darle lugar a las personas mayores, porque van a cambiar las reglas del juego. Cuando a mí muchas veces me preguntan, yo suelo decir, miren, el caso de las personas mayores es el caso donde uno dice, el futuro llegó, ya están aquí, ya son mayoría. Y van a seguir modificando las reglas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, por los próximos 30 años. ¿Se dieron cuenta de algo? Porque acá hay un problema. Los viejos y las viejas son los otros. ¿Por qué tercerizamos? ¿Por qué ponemos la vejez fuera? Si después de todo, cuando nosotros nos vayamos de acá, todos,
vamos a ser 5 horas más viejos y viejas que cuando entramos. ¿Pensaron eso? Y cuando nos despertemos mañana a la mañana, vamos a tener un día más vivido, vamos a ser más mayores. Por eso quizás yo los invito a que quizás a la noche cuando se estén acostando, o mañana cuando se estén despertando, quizás este sea un buen momento para imaginar, para pensar cómo les gustaría a ustedes celebrar su cumpleaños número 95. Bienvenidos a la nueva longevidad. Gracias.